En los anales de la historia, pocos objetos han capturado tanto la imaginación humana como el Arca de la Alianza, más que un simple cofre de madera chapado en oro. El arca era considerada el mismísimo trono de Dios en la tierra, un símbolo tangible de su pacto con el pueblo de Israel. Su historia, llena de misterio, poder y fe, es una de las sagas más fascinantes que nos ha legado la antigüedad. Hoy vamos a desvelar la historia jamás contada del Arca de la Alianza. Todo comienza en el desierto, al pie del monte Sinaí. Según el libro del Éxodo, Dios mismo le dio a Moisés instrucciones increíblemente detalladas para construirla. Debía ser de madera de acacia, un árbol resistente del desierto, y recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Sus dimensiones eran precisas, a 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto. Sobre su tapa, llamada el propiciatorio, se alzarían 2 querubines de oro macizo, con sus alas extendidas, protegiendo el espacio sagrado entre ellos. Se decía que era justo ahí, entre las alas de los querubines, donde la presencia de Dios se manifestaría. Dentro de este cofre sagrado se guardarían 3 tesoros de incalculable valor espiritual, a las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, una vasija de oro con maná, el pan celestial que alimentó a los israelitas en el desierto, y la vara de Aarón, que milagrosamente había florecido como señal de su sacerdocio. El arca no era un objeto para ser admirado a la ligera, era el epicentro de la santidad. Y solo los levitas, una tribu sacerdotal, podían transportarla usando varas largas para no tocarla directamente. Tocarla sin autorización significaba una muerte segura. Durante 40 años de peregrinación por el desierto, el arca guió a los israelitas. Se decía que una columna de nube durante el día y una de fuego por la noche se posaban sobre ella, indicando cuándo debían marchar y cuándo acampar. Era su brújula divina, su estandarte de guerra y su consuelo en medio de la nada. Cuando llegaban a un obstáculo, como el río Jordán, el arca iba primero. Al momento en que los pies de los sacerdotes que la portaban tocaron las aguas, el río se dividió en 2, permitiendo que todo el pueblo cruzara en tierra seca. Un milagro que recordaba el cruce del Mar Rojo y que consolidó la reputación del arca como un canal del poder divino. Una de sus intervenciones más famosas fue en la conquista de Jericó. Las murallas de la ciudad parecían impenetrables, pero siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, con 7 sacerdotes tocando cuernos de carnero delante del arca. Al 7º día dieron 7 vueltas, y al final, al sonido de los cuernos y el grito del pueblo, las murallas de Jericó se derrumbaron por completo. El arca no era un arma convencional, sino un símbolo de que la batalla pertenecía a Dios. Sin embargo, el poder del arca también podía ser terrible. En una ocasión, los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, lograron capturarla en batalla. Creyendo haber derrotado al Dios de Israel, la llevaron como trofeo a su templo. Junto a la estatua de su dios, Dagón Aná, a la mañana siguiente, encontraron la estatua de Dagón postrada en el suelo. Como si estuviera adorando el arca, la levantaron, pero al día siguiente, la estatua no solo estaba postrada, sino que su cabeza y sus manos estaban cortadas. A partir de ese momento, una plaga devastadora de tumores y una infestación de ratones azotaron cada ciudad filistea a la que llevaban el arca. Aterrorizados, los filisteos decidieron devolverla. La colocaron en una carreta nueva tirada por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y sin guía humano, las vacas se dirigieron directamente de regreso a territorio israelita. El mensaje era claro: el arca no podía ser poseída ni controlada, solo podía ser venerada. Incluso para los israelitas, el arca exigía un respeto absoluto. Cuando fue devuelta, algunos hombres de la ciudad de Bet-Sims, movidos por la curiosidad, miraron dentro del arca como castigo por su irreverencia. 70 de ellos murieron instantáneamente. Este evento llenó de temor a la gente, y el arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Abinadab, donde permaneció durante décadas, casi en el olvido. Fue el rey David quien decidió traer el arca de vuelta al centro de la vida de Israel. Organizó una gran procesión para llevarla a Jerusalén, la ciudad que había elegido como su capital. Pero la tragedia golpeó de nuevo. Durante el trayecto, los bueyes que tiraban de la carreta tropezaron,
y un hombre llamado Usa extendió la mano para sujetar el arca y evitar que cayera. Al instante, cayó muerto. David, atemorizado y confundido, detuvo la procesión y dejó el arca en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Para su sorpresa, la casa de Obed-Edom fue bendecida inmensamente durante ese tiempo. Comprendiendo que el problema no era el arca, sino la falta de reverencia, David organizó una segunda procesión. Esta vez siguió el protocolo al pie de la letra, solo los levitas la transportaron sobre sus hombros, y David, mismo despojado de sus ropas reales y vestido con un simple efod de lino, danzó y celebró con toda su fuerza delante del arca, mostrando humildad y alegría ante Dios. Finalmente, el arca de la alianza llegó a Jerusalén y fue colocada en una tienda especial que David había preparado. El sueño de David era construir un templo permanente para el arca, una morada digna para el Señor. Aunque a él no se le permitió construirlo, su hijo, el rey Salomón, heredó esta tarea. Salomón construyó el magnífico primer templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. En el corazón del templo, en el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, fue colocada el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esta sala, y solo una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre de sacrificio sobre el propiciatorio y pedir perdón por los pecados del pueblo. Durante casi 400 años, el arca reposó allí como el corazón palpitante de la fe de Israel. Y aquí es donde la historia se convierte en uno de los mayores enigmas de todos los tiempos. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén, saqueó la ciudad y destruyó el templo de Salomón hasta sus cimientos. El relato bíblico enumera con detalle los tesoros del templo que fueron llevados a Babilonia, pero hay una omisión sorprendente. El Arca de la Alianza no se menciona en la lista, simplemente desaparece de la historia. ¿Qué le pasó al arca? Esta pregunta ha generado incontables teorías y leyendas. Una teoría sugiere que el profeta Jeremías, anticipando la invasión babilónica, tomó el arca y la escondió en una cueva en el monte Nebo, el mismo monte desde donde Moisés vio la tierra prometida. Según esta tradición, el arca permanecerá oculta hasta que Dios reúna a su pueblo de nuevo. Otra teoría, muy popular en Etiopía, afirma que el arca fue llevada allí mucho antes, en tiempos del rey Salomón. Según la leyenda etíope del Kibra Nagas, la reina de Saba visitó a Salomón y tuvo un hijo con él, Menelec, y cuando Menelik creció, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Y al regresar a Etiopía, se llevó consigo el Arca de la Alianza, reemplazándola por una copia en el templo. La Iglesia Ortodoxa Etíope sostiene que el arca original reside hoy en una capilla en la ciudad de Axe, custodiada por un único monje guardián que dedica su vida a protegerla, y nadie más puede verla. También hay quienes creen que los caballeros templarios la descubrieron durante las cruzadas, escondida en los túneles bajo el monte del templo, y que su inmenso poder y riqueza provinieron de este hallazgo. Otros especulan que fue destruida junto con el templo, o que yace enterrada en algún lugar secreto bajo la propia Jerusalén, esperando ser redescubierta. La búsqueda del Arca de la Alianza ha inspirado a aventureros, arqueólogos y soñadores durante siglos. Se ha convertido en un icono cultural, inmortalizado en películas como Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, que capturó perfectamente la fascinación y el temor que inspira. Pero más allá de su ubicación física, el verdadero legado del Arca de la Alianza es espiritual. Para el cristianismo, el arca es una prefiguración de Jesucristo, quien es la presencia de Dios encarnada en la tierra, y de María, quien llevó en su vientre al Hijo de Dios. El arca ya no es un cofre de madera y oro, sino que la presencia de Dios habita en el corazón de quienes creen. La historia del Arca de la Alianza es un viaje épico desde el desierto del Sinaí hasta el corazón del misterio. Nos habla de fe, de poder, de la necesidad humana de un vínculo tangible con lo divino y del respeto abrumador que exige lo sagrado. Quizás nunca sepamos con certeza dónde está, o quizás, como creen muchos, su propósito ya se cumplió y su legado no se encuentra en un objeto perdido,
sino en la fe que inspiró y que sigue viva hasta el día de hoy. El Arca de la Alianza, el trono de Dios en la tierra, sigue siendo un recordatorio eterno del poder insondable que yace en el corazón de la historia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más misterios y leyendas fascinantes. Nos vemos en el próximo video.